Bienvenidos nuevamente, como les anticipábamos en la introducción del programa, tenemos con nosotros a Mariana Rosero y a Marcelo González. Bienvenidos, chicos. Hola, Hola, ¿qué tal? buenas noches, ¿qué tal? Encantado de tenerlos aquí, bienvenidos a su casa. Bueno, Y felicitaciones primero por la obra que he tenido el placer de ver, por el galardón que han recibido y por los que vendrán, seguramente. Y esperemos. quisiera decir en cámara que disfruté muchísimo de la obra, que me pareció sumamente estimulante, muy divertida, pese a que el texto base no parecía indicar eso. Es una obra que tiene mucho humor y es muy movilizante. Pero bueno, antes que seguir hablando yo, me gustaría mucho que cuenten ustedes cómo es esta obra, de dónde surge, cómo fue el trabajo, que entiendo que fueron varios años de trabajo para llegar a este resultado. Me gustaría escucharlo de ustedes, ¿Querés que empiece yo? la dama. Por supuesto, la dama. ¿Qué, Y yo voy qué honor, acotando. qué honor. Yo te escuché reírte en la función, aclaro. Bueno, la obra en realidad es una obra de Daniel Veronese, pero es una especie de gran adaptación de Tío Vania de Anton Chejov. Es una obra que el original está escrito a fines del siglo XIX, en esa etapa brillante de Chejov, de sus obras cumbres del teatro. Y lo que hace Veronese es retomar el texto original, es casi fiel en un montón de cuestiones, en esto de la comicidad, ¿no? Esa especie de equilibrio extraño entre lo gracioso, lo hilarante, con esto que roza la tragedia, pero hace una intervención muy Veronese, que es armar una especie de metateatro, es decir, incluir no solo referencias al lenguaje del teatro y a como estereotipos de personajes como el profesor que sería un crítico de teatro, sino también incluir escenas de las criadas de Genet. Entonces, con esas intervenciones lo que hace es, su propuesta se convierte en una especie de laboratorio en el que los personajes dentro de esa obra son a la vez personajes de otra posible obra, y eso podría como replicarse al infinito, ¿no? Una especie de espejos en donde siempre hay alguien que actúa y alguien que ve esa representación y a su vez es visto, ¿no? Una cuestión así. Entonces, Como una matrioshka. Claro, exacto. Y esta propuesta, digamos, esta propuesta que tiene que ver con la dramaturgia y con ese guiño metateatral, de alguna manera lo intentamos recuperar en la puesta de la obra. Por eso el público está muy cerca de lo que pasa, ¿no? Está casi de manera contigua con los actores y la escena, y provoca un poco esta cuestión de el espectador o la espectadora que está espiando qué están haciendo estos personajes ahí adentro, ¿no? Bueno, la decisión de hacer esta obra la tuvimos a principios del 2019. Lo convocamos del 2019, lo convocamos a Adrián Canale, que es un director que vive en Buenos Aires y que ya conocíamos. Habíamos trabajado, algunos de nosotros, de los integrantes del elenco, habíamos laburado con él, y por una cuestión de cercanía estética, digamos, le propusimos si no quería trabajar con nosotros y nosotras en una idea. Él nos propuso esta versión que nos gustó mucho. Nos gustó de entrada. Y empezamos a ensayar a principios de agosto del 2019, con una dinámica bastante, ¿cómo podríamos decir?, intensa, porque eran fines de semana con muchas horas de ensayo, sábado, domingo, o a veces, si había feriados, viernes, sábado, domingo, muchas horas, de 8 o 9 horas diarias. Y después, cuando él no estaba, seguíamos reuniéndonos nosotros. Hasta que se nos cortó. Hasta que se cortó todo porque pasó algo. Sí. Pasaron cosas. Bueno. No sé por qué mucha gente me cuenta eso últimamente. Es raro, ¿viste? Yo no entiendo bien, pero de golpe no pero se fue increíble, porque nosotros, a pesar de esto del
mal que causó esto de la pandemia. El mal. la pandemia. El mal que causó. Nosotros seguimos laburando, nosotros nos juntábamos por Zoom y fue un poco, digamos, un poco loco, porque un par de veces estuvimos a punto de estrenar y bueno, otra vez adentro, Otra ola. otra vez al Zoom, La otra ola. vez eran olas de olas de olas de olas, hasta que se logró Hasta que estrenamos el año pasado. el año pasado. Igual hay una Una particularidad. cosa tortuosa bien de la literatura rusa, digamos. ¿no? Sí, Sí, sí. porque es terrible porque vos te sentís que, bueno, ya está, vamos. El Prometeo teatral vamos, este. El Prometeo, Nunca vamos, sucede. vamos todos adentro, porque otra vez para adentro. Bueno, ¿y qué hacemos? Y el desgano, Sí, porque viste, los procesos muy extensos, cuando hay muchas personas, se convierten realmente en un problema. Hay algo de ahí del funcionamiento de lo que pasa dentro de la escena que se empezaba a replicar afuera, ¿no? Ya, viste, decís, no, otra vez no. Particularmente, voy a hacerme cargo de esto, para mí el Zoom era una tortura real. Es una tortura. Tenía que ver con mi laburo, digamos, de estar horas y horas en reuniones, en clases y qué sé yo. Y era, en serio, ensayar por Otra Zoom. vez. Claro, por salís para favor. despejarte y decís, bueno, me dedico a hacer ahora lo que... pero Era en un medio Zoom. denso, ¿viste? Entonces, además, igual en un punto estaba buenísimo porque uno de los actores no vive en Santa Rosa, ¿no? Ok. Teníamos al director en Buenos Aires y a Sebastián, que hace el personaje de Vania, que vive en Castex. Así que, bueno, era todo un enroque de cosas. Primero poder reunirnos físicamente, ¿no? Que a veces íbamos a Castex, a veces ensayábamos acá, ensayamos en Toay también. Y de ahí que coincidiéramos también con Canales y bueno, el Zoom te resuelve esas cuestiones, pero bueno, son mínimas, ¿no? O sea, es como la punta del iceberg Sí, poder pero- verse por Zoom. Así Pero que además bueno, el Zoom tiene delay en el audio. no, es un Claro. garrón. Hicimos un par de Es un ensayos garronazo. con Canales. Se corta. Y bueno, fue terrible porque Un se ensayo, o sea, cortaba, ¿no? Ponés la computadora para que te tome y él nos gritaba desde Estás la... en No, el mejor del parlamento tuyo, se te corta el audio. malísimo. Cualquier Claro, cosa. es terrible. Había que reiniciar. Había- Poníamos dos compus para que tuviera 2.2, como Exacto. dos planos distintos. Gracioso, en un punto, gracioso. Pero bueno, pero acá estamos. Y una de las cosas interesantes de esta obra, una de las tantas cosas interesantes y que yo rescato, es cuando Adrián nos propone hacer esta obra, hicimos una lectura y él en un momento nos dice, bueno, cada uno anote, si quieren, a ver, ¿quién se imagina que puede llegar a ser cada personaje? A mí me pasó, y creo que a todos, vos a medida que la empezás a leer, te vas encontrando y te vas reflejando en el personaje que te toca, porque tiene hasta palabras de uno, ¿no? O actitudes de uno, y creo que es muy, lo vuelvo a decir, muy interesante porque es como que lo haces en carne propia, ¿sí? Yo me acuerdo que anoté en un cuadernito, a medida que iba leyendo, y me imaginaba y yo decía, bueno, este personaje, el personaje de Elena, Mariana. Se ve que yo falté a ese ensayo, porque yo no hice ese ejercicio. Yo lo Marcelo. hice y cuando Bueno. venimos con él, y dice, vamos a hacer tal cosa, y le dice, Mariana, Pero sé yo hubiera Elena, querido bueno, estar esa vez. Lo feo hubiera sido que te autopostularas para Imagínate. el personaje de la mujer joven y hermosa Claro. que todos desean. en la Malísimo. obra. Por cierto, ¿Quién en te la obra pensás? ustedes son marido y mujer. Sí. Sí. ¿Por qué no cuentan un poco cada uno de qué se trata el personaje que les toca encarnar en la obra? Empiezo yo. Querida. Querida. Bueno, mi personaje. La obra es la historia, como ciertos momentos de una familia disfuncional, como todas las familias, ¿no? Ujú. Entonces, en una supuesta casa de campo o en un lugar fuera de la ciudad, se reúnen ahí durante cierto tiempo el patriarca, que en este caso es el negro, yo, que soy su segunda mujer, en la casa familiar donde está la hija de este señor con el tío y una especie de mujer que va y viene, que es vecina, que siempre está ahí, que es la madrina,
y hay un médico que viene a visitar al doctor porque el doctor siempre tiene, el profesor porque siempre tiene problemas de salud y qué sé yo. Y ahí, bueno, todo es un desencuentro, ¿no? Todos quieren al equivocado, todos se equivocan en todo. Entonces mi personaje es doblemente extranjera, no solamente porque no pertenece al núcleo primero de la familia, que está ahí, como que se conocen desde siempre, sino que además tiene este rol de ser la segunda esposa y venir de la ciudad, y por lo tanto ser como un factor desequilibrante en esa especie de lógica en la que ella es disruptiva solamente por esa situación, ¿no? Y bueno, se convierte un poco en esa especie de centro en el que los personajes masculinos están girando porque la quieren o les gusta, o no, bueno, nada. Entonces, o sea, que estamos... produce un desequilibrio ahí. Y además la hija del profesor está enamorada del doctor y también hay ahí un entuerto, ¿no? Pero bueno, es simpático el personaje. Simpático. A mí me hizo sufrir un montón, aclaro. Como todos los procesos, ¿viste? Depende del personaje en el que estás, es el padecimiento que te toca, ¿no? Así que para mí fue arduo ese personaje que está, pero a la vez tiene que estar distante, que no puede tener intimidad con nadie, que la relación que tiene con este otro personaje, que es el que hace el negro, es tensa, ¿no? Tampoco puede haber cercanía ahí. Y es raro porque en todo proceso vos estás buscando el contacto con el otro, ¿no? Hay una especie de guiño ahí que se empieza a armar solo y vos te apoyás siempre en alguien más. Y este personaje lo que tiene es que no puede. Y donde va a ser pie, eso se abre. Ese personaje es el personaje de Sebastián, ¿no? O sea, el único personaje con el que Elena tiene cercanía es Vania, pero ese personaje es el que está enamorado terriblemente de ella y ella indefectiblemente lo va a herir, ¿no? No le va a corresponder. Entonces, eso es muy frágil, ¿no? Y bueno, nada, es difícil. Además, un personaje que está y flota, ¿no? Va, viene, sus intervenciones son muy intensas y se va, ¿no? Bueno, fue complejo. Y con el negro es gracioso porque tenemos un par de momentos juntos que son terribles y muy graciosos, ¿no? Son divertidos porque en su misma condición son graciosos. Bueno, por lo menos vos la pasás bien. Va, no sé, nada, mentira. Vos lo ves y decís, ¡ay, qué pesadilla este tipo! Y esta mina de pobre. Pero son situaciones muy simpáticas. Dicho sea de paso, solamente en Rusia en el siglo XIX, un crítico de teatro podría tener el estatus de vaca sagrada que tenés vos ahí en la obra. En esta obra que tiene Serebriakov. Vos imaginate un crítico de teatro hoy, ni en la casa lo saludan. No, bueno, pero acá es vos fíjate que es una eminencia. De hecho, en el texto original lo tratan de eminencia. Claro. Su eminencia, excelencia. Su excelencia, sí. Excelencia. Y es es muy divertido. Yo me divierte mucho este personaje porque, digamos, sí, en su esencia es el querer ser todo, ¿no? El llamar la atención, yo soy, lo dice, polifónico. ¿no? Yo soy polifónico, yo soy un gran conocedor del teatro, pero siempre fui un observador. Siempre fui un observador. Y que todo depende de él. O sea, las irrupciones, los momentos en que aparece, todo logra que todo se centre en él. La atención en él. A mí me divierte mucho. Muy efectivo. Muy irritante. Es muy irritante. Yo creo que sí. Pero... es hipocondríaco. Todas las megalomanías, ¿no? Todo para llamar la atención sobre sí. Claro, y el personaje que yo creo que en realidad... yo creo que molesta a todos con su actitud, con su forma de ser, con su proceder.
Hay una cuestión de dinero de por medio también que es bastante irritante de por sí, ¿no? Una cuestión de dinero también, sí. Y yo creo que hay un solo personaje, que es de esta mujer Teleguín, que tiene una especie de veneración hacia el profesor, porque viene de la ciudad, porque es un catedrático, porque... Que es el único personaje que todavía le cree, porque lo que le pasa cree, con el que le personaje cree. de Marcelo es que ya está en crisis, ¿no? Ya nadie le cree nada. Y está esa decisión, ¿no? ¿Cuáles son los personajes más inocentes en su intención o más puros y los más turbios, ¿no? Entonces, el personaje de Sonia y el personaje de Vania tienen esa especie de pureza porque son los que todavía están sostenidos por la idea de que en el teatro hay algo que se parece a la verdad o que podría ser la verdad, pero el descrédito del profesor y de la misma situación hace que eso también se ponga en crisis, ¿no? O sea, el arte es el que nos puede salvar, ni siquiera de eso podemos estar seguros, ¿no? O sea, no hay nada ya que sostenga el mundo, ¿no? Todo se derrumba, todo se desvanece. Pero bueno, Sonia ahí es la única que sostiene un poco. ¿Y vos pensás que el último bastión muy del siglo XIX también ese planteo, total, ¿no? Y es increíble porque vos te pones a pensar y todo esto que cuenta, que está diciendo Mariana, vos que la fuiste a ver, que todo esto ocurra en una casa de campo, en una relación familiar, donde hay, bueno, se plantean distintos diálogos con miles de conflictos, ¿o no? Eso está bueno también. Sí, a mí me parece que igual el hallazgo de la obra, bueno, no voy a decir nada original, ¿no? Que se puede, o sea, es Chekhov. Es justamente que si hay alguna grandilocuencia está en estos arrebatos del profesor que casi son grotescos y esas intervenciones ecologistas, ¿no? Ese alter ego de Chekhov, que siempre es el médico en las obras, lo que tiene es ese contrapunto de los diálogos, esa velocidad del diálogo cotidiano que parece que no dicen nada y en realidad no hace falta nada más que eso para poner en evidencia cómo no nos podemos comunicar, cómo nos frustramos, cómo no podemos, siempre queremos aquello que es inasible, que sí o sí vamos a fracasar, ¿no? Y voy a contar. Pero qué duda cabe. ¿Qué duda voy a cabe? contar, ahora pero que bueno, pero el arte ahí sigue ahí teniendo esa especie de tabla sí. para sostenerse. Y esto de tener el público cerca, y voy a contar una anécdota que nos pasó hace poco en una función, lo traigo a colación de esto que dijiste vos de la cuestión económica, y en lo que ocurre en ese momento, estaba la gente así, dispuesta alrededor, y cuando toca esa parte, bueno, y seguimos, termina la obra, aplaude todo el mundo, toda la gente que estaba en la sala, menos 3 personas. Yo también estoy como que así porque no sé de qué está fila. hablando. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Después que se va, nos cenamos y preguntamos quién era esa gente y nos dijeron, justamente esas 3 personas tienen un problema como se plantea en la obra, Sí. con un campo. Todo mal. Todo mal, o sea, lo Te das vimos que cuenta la que no gente se se puede. paró porque Se pelearon. lo recibió muy bien, la obra, se paró, aplaudió de pie, menos esas 3 personas que hicieron... No hicieron catarsis, ¿no? No. No, no. Ni a gancho. Hasta los griegos nos mintieron. Se fueron armando la otra estrategia. persona que, a propósito, que a Seba creo que le dijo lo del... por el profesor, a mí no se me escapa por el profesor. No, bueno. Las anécdotas del negro siempre son mucho más interesantes que las mías, porque yo me olvido de la mitad de las cosas. Pero bueno, No, el dinero siempre, o sea, Sí. el vil metal corrompiendo todo, ¿no? Nada se salva del influjo del dinero, ¿no? Maneja todas las relaciones y eso es fuerte también, ¿no? Y además lo hemos hecho en lugares, no sé, en pueblos. Y claro, está muy latente esta cuestión del campo, ¿no? De qué hacer con el campo. ¿Quién se queda con el campo? ¿Quién se queda con el campo? ¿Quién atiende el lugar y el que se va? Normalmente acá en La Pampa el tío Baña se hubiera quedado con el campo y hubiera... ¿Vos decís?
quizá. Hubiera obliterado a todas sus parientes femeninas. Claro. Es Sí, capaz. un Claro. poco así es la historia. Eso es espíritu sensible, es No sé lo qué único hubiese que hecho lo con condena. el profesor, con el cuñado, pero bueno, no. Sí, seguir pagándole algo para que no Algo moleste. para que no moleste, Para que no que se Exacto, vaya a estorbe. otro ni lugar. aparezcas por acá. Ni aparezca Claro. por acá. Quédate en Buenos Aires, no sé. Chicos, les pido, por favor, vamos a hacer un poquito de disciplina. De- Vamos a hacer un corte y seguimos charlando después. Dale. ¿Qué les parece? ¿Eh? Ustedes, por favor, no se vayan, que esto está buenísimo.